Aquí se comió el primer chocolate de Europa. Bienvenidos al Monasterio de Piedra. El Parque Natural del Monasterio de Piedra, declarado Monumento Nacional el 16 de febrero de 1983, está considerado como uno de los parajes naturales más fascinantes de la geografía española, enclavado al suroeste de la provincia de Zaragoza, cerca de la villa de Nuévalos, en la comunidad de Calatayud. El río Piedra nace en Ojos de Zimbaya y desemboca en el río Jalón. En su recorrido de 76 kilómetros de longitud, crea espacios naturales de gran belleza, como es el paraje natural del Monasterio de Piedra, situado a 28 kilómetros de la ciudad de Calatayud, por la carretera A202. Mucha gente desconoce que la historia de este maravilloso espectáculo natural está estrechamente vinculada a un monasterio cisterciense, Santa María de Piedra, fundado a finales del siglo XII por monjes procedentes de la abadía de Poblet, Conca de Barberá, Tarragona. Efectivamente, fue en 1194 cuando el monarca Alfonso II y su esposa doña Sancha de Castilla, siguiendo un programa de repoblación del territorio impulsado por la Corona de Aragón en las zonas más próximas a la frontera con Al-Ándalus, concedieron a la Orden del Císter, por razones en plena expansión en la España cristiana, este privilegiado enclave regado por las nerviosas aguas del río Piedra. Para su establecimiento se tomó como base la anterior fortaleza o alcazaba de Castrum Petrae, Castillo de Piedra o también Piedra Vieja, fortaleza y tierra de dominio que fue donada por el citado monarca aragonés a la Orden del Císter. Por lo tanto, les debemos a los monjes procedentes de Poblet el comienzo de las obras, que se iniciaron en 1203, aunque no comenzaron realmente hasta 1218, ya durante el reinado de Jaime I el Conquistador, a causa de la dificultad de construir un complejo monástico entre espesos bosques y al borde de profundos barrancos y elevados acantilados creados por las aguas del río Piedra. La consagración de la iglesia tuvo lugar a finales de 1218 y el altar mayor, dedicado a Santa María la Blanca, siguiendo el espíritu templario de recuperar los cultos a la Madre de Dios, la Virgen María. Si la orden benedictina se caracterizó porque desde un comienzo sus monjes prefirieron los espacios aéreos, es decir, los lugares apartados y próximos a las cumbres o en las laderas de las montañas para llevar a cabo su labor de oración y trabajo, la filosofía cisterciense, en cambio, valoró más los lechos de los ríos y los valles para desarrollar mejor su trabajo vinculado con la agricultura. Y este fue el caso del Monasterio de Piedra. En la Edad Media la agricultura era considerada como una actividad inferior y los monjes cistercienses no dudaron en aproximarse al pueblo para, con él, participar en el embellecimiento de la creación. Los cultivos del cister son el resultado de verdadera obra de ingeniería hidráulica, fruto del aprovechamiento integral de una gota de agua. En torno a este cenobio, gracias también a la presencia de los caballeros templarios que, al igual que el Cister, tuvieron como mentor a San Bernardo de Claraval, se llevó a cabo una impresionante tarea de promoción económica y cultural. La banca templaria ayudó en numerosas tareas de realización en los pueblos de la zona, hasta que a comienzos del siglo XIV fue condenada por la Iglesia bajo la presión del monarca francés Felipe IV el Hermoso. Sin embargo, el espíritu templario seguía vivo en las tierras regidas por el Cister de esta zona, como se desprende de la espectacular actividad económica de estos monjes, verdaderos pater binarius, como se pone de manifiesto al visitar la antigua sillería monacal, demostrando que ellos fueron los promotores de la cultura del vino en todo el Valle del Jalón. En la actualidad, aquellas bodegas han sido transformadas en ejemplar Museo del Vino de la denominación de origen Calatayud. Una tumba recientemente descubierta, probablemente templaria por sus dimensiones, confirmaría además la presencia del temple en este lugar.
Pero sucedió algo del mayor interés, un dato que debemos recordar y escribir en letras de oro en los anales de nuestra historia de la gastronomía, como fue el hecho de que en este cenobio, en 1534, en tiempo del emperador Carlos I, las pepitas de cacao recién llegadas a España desde México, los monjes cistercienses protagonizaron con ella la elaboración del primer chocolate del mundo occidental en la cocina del monasterio de Piedra. Este singular monasterio, aunque fundado a finales del siglo XII, fue construido en 3 etapas: el gótico primitivo durante el siglo XIII, el gótico renacentista a lo largo del siglo XVI y finalmente el estilo clásico barroco en el XVIII. El siglo XIX fue el más nefasto de la historia del monasterio de Piedra, si recordamos que en 1808, durante la Guerra de la Independencia, el cenobio fue desalojado. También en ese periodo se produjo el derrumbe de la bóveda central de la iglesia, mientras los franceses profanaban las imágenes. Poco después, durante el trienio liberal de 1820 a 1823, los monjes fueron obligados a dejar el convento, al tiempo que el deterioro seguía su curso. La desamortización de 1836, a iniciativa del ministro de Hacienda, Juan Mendizábal, supuso un golpe notable al cenobio y sus tierras. En 1843, los edificios conventuales que declaraban estado de ruina fueron adquiridos en subasta por el industrial catalán Pau Montadas y Campeny, por la cantidad de 1.250.000 reales. Pau Montadas, empresario textil de Igualada, fue el fundador en 1847 de la España Industrial, primera sociedad anónima algodonera creada en el Estado español. Pero debemos a su hijo, Joan Frederic Muntada i Jornet, quien, enamorado de este mágico enclave creado por los cistercienses y el río Piedra, después de descubrir la Gruta Gris cerca de la Peña del Diablo, emprendiese una ardua tarea de recuperación de las dependencias conventuales para adaptarlas a una instalación hostelera e hidroterápica ejemplar, transformando las antiguas huertas monacales en un jardín paradisiaco y construyendo en 1867 el primer centro de piscicultura de España para criar la trucha común y el cangrejo de río ibérico. Estos nuevos usos turísticos frenaron su degradación, consolidaron las antiguas edificaciones medievales y lograron preservar este singular paraje que podríamos calificar como uno de los más bellos de España. El recorrido dura cerca de 3 horas, durante el cual el viajero puede admirar la variedad botánica de centenarias especies de árboles, innumerables cascadas, siendo la más espectacular la llamada cola de caballo, con 50 metros de caída, y que podemos ver incluso desde el interior de una galería abierta en la roca viva. Las aguas del río Piedra contienen altas cantidades de carbonato cálcico, lo que facilita la formación de costras de piedra a lo largo de su recorrido. De ahí el nombre del río y la creación de numerosas cavidades, grutas y túneles en las cuales el viajero puede entrar con el constante rumor de las nerviosas aguas del río que se precipitan sin cesar a lo largo y ancho de este paraíso natural, como música de fondo, acompañada por el incesante trinar de los pájaros. Más de 320.000 personas visitan cada año todo el complejo, que tiene la categoría de jardín histórico y bien de interés cultural. En el año 2011, el gobierno de Aragón galardonó al monasterio de Piedra con la medalla al mérito turístico.